En esta lección consideraremos la aplicación física de un problema de punto final o de un problema de valores límite. Supongamos que tiene una cuerda o cuerda elástica muy estirada, y que gira rápidamente de forma lineal uniforme. Densidad. Pongamos este problema en el plano X, y tanto X como Y están en metros. El eje X representa la posición en la cuerda. La cuerda gira a una velocidad angular omega en radianes por segundo. Imagine que todo el plano sí gira a una velocidad angular omega. De esta manera la cadena permanece en este plano psi, y mide su desviación desde la posición de equilibrio, y es igual a 0 en el eje X. Por lo que la gráfica de ida, la forma de la cuerda la consideramos una cuerda ideal sin volumen. Suponemos que la tensión de la cuerda es una constante T en el supuesto de Newton. Si la desviación es pequeña, podemos usar la segunda ley de Newton para obtener la ecuación T, y doble primo más rho omega al cuadrado y es igual a 0, siendo L la longitud de la cuerda en metros y la cadena está fija en los puntos inicial y final. Por lo tanto, I de 0 es igual a 0 e I de L es igual a 0, como se muestra a continuación. Para el siguiente paso, tomamos la ecuación T por doble primo más rho omega al cuadrado, y es igual a 0 y la dividimos por T, lo que nos da la ecuación I, doble primo más rho omega al cuadrado dividido por T por I es igual a 0. A partir de aquí, la configuración es similar a la del ejemplo 4.1.3, que vimos anteriormente. He copiado este problema a continuación. La única diferencia para este nuevo problema es que la longitud del intervalo es L en lugar de pi. Estamos buscando los valores propios de I, doble primo más lambda, y es igual a 0, donde I de 0 es igual a 0 e I de L es igual a 0, donde ahora lambda es igual a rho omega al cuadrado dividido por T, y dado que rho omega y T son todos positivos, no hay no positivos. Valores propios y, por lo tanto, solo tenemos que considerar lambda mayor que 0. La solución general de la ecuación es I igual a un coseno de la raíz cuadrada de lambda x más b seno de la raíz cuadrada de lambda x, y esto se debe a que la correspondiente ecuación característica cuando lambda es mayor que 0 es r al cuadrado más lambda es igual a 0, donde las raíces son más o menos I, raíz cuadrada de lambda o la parte real a 0. La parte imaginaria tiene un coeficiente de raíz cuadrada de lambda que nos da la solución general, y ahora consideramos que una I de 0 es igual a 0, lo que implica que A es igual a 0. He mostrado que funciona. Abajo, en azul, si I de 0 es igual a 0, tenemos un coseno 0 más b, seno 0 es igual a 0 y, dado que el seno 0 es 0 y el coseno 0 es 1, sabemos que A debe ser 0, por lo que si A es igual a 0, ahora sabemos que I debe ser igual a b, seno, raíz cuadrada, lambda x. Y ahora consideramos la condición I de L igual a 0, que de nuevo he mostrado aquí. Abajo, en azul. Si I de L es igual a 0, entonces tenemos la ecuación b seno de raíz cuadrada lambda L es igual a 0, esto es cierto cuando b es 0, lo cual no queremos, o cuando la función seno es 0. Recuerde que la función seno es 0 cuando la entrada es un múltiplo de pi, lo que indica que la ecuación es verdadera cuando la raíz cuadrada lambda multiplicada por L es igual a k veces pi, donde k es un entero mayor que 0 o mayor o igual a 1, y si resolvemos esto para lambda tenemos que lambda es igual a k al cuadrado, pi al cuadrado dividido por L al cuadrado. Y recordemos que lambda también es igual a rho omega al cuadrado dividido por T, lo que nos da la ecuación, rho omega al cuadrado dividido por T es igual a lambda, que equivale a k al cuadrado de pi cuadrado dividido por L al cuadrado. Entonces, ¿qué dice esto sobre la forma de la cuerda? Dice que para todos los parámetros rho, omega y T no satisfacen la ecuación anterior. La cadena está en la posición de equilibrio, y es igual a 0 cuando rho omega al cuadrado dividido por T es igual a k al cuadrado pi al cuadrado dividido por L al cuadrado, entonces la cadena será extraiga alguna distancia b, que recuerde que es el coeficiente de la función seno. Aquí no podemos calcular b con la información que tenemos. Y ahora supongamos que rho y T, que son la densidad lineal uniforme y la tensión de la cuerda, son fijos y cambiamos omega la velocidad angular para la mayoría de los valores de omega, la cadena está en la posición de equilibrio, y es igual a 0 cuando la velocidad angular omega alcanza un valor de omega igual a k pi multiplicado por la raíz cuadrada T dividida por el producto de L, y la raíz cuadrada de rho, y la cuerda sale y tiene la forma de una onda sinusoidal que cruza el eje xk menos un veces entre los puntos finales de esta ecuación para omega, provino de resolver la ecuación anterior para omega y, de nuevo, cuando omega alcanza este valor, aparece la cadena y tiene la forma de una onda sinusoidal que cruza el eje xk menos un
veces entre los puntos finales. Por ejemplo, si k es igual a 1, la cadena no cruza el eje X y la forma se parece a la figura 4.1 que se muestra arriba. Por otro lado, cuando k es igual a 3, la cuerda cruza el eje X dos veces, como se muestra a continuación en la figura 4.2. Cuando omega cambia de nuevo, la cuerda vuelve a la posición de equilibrio. Cuanto mayor sea la velocidad angular, más veces cruza el eje X cuando se abre. Por otro ejemplo, si tienes una comba giratoria completamente abierta, entonces k es igual a 1, y si tiras de los extremos para aumentar la tensión, la velocidad también aumenta durante the road to stay out. Espero que te haya resultado útil.